Hemos venido hablando sobre algunas parábolas de Jesús. Ustedes pues todos saben, pues por medio de las parábolas él no dictaba, digamos, una clase doctrinal explicando la significancia de cómo es el reino de los cielos, qué es la salvación y demás temas así, y el reino de los cielos, que es de lo que más habla. Él no habla así directamente. Él, para que las personas que estaban con él le entendieran y para que algunos de los que estaban detrás de él no entendieran, él aplicaba las parábolas. Y las parábolas son historias cortas que siempre se referían a algo práctico, algo que formaba parte de la costumbre de ellos en esa época, algo muy familiar para todos ellos, para que todos entendieran y vieran la verdad que él quería explicar. Siempre usaba eventos normales de la vida cotidiana. Por eso algunas de las cosas que se narran allí a veces no las entendemos y a veces se le dan ciertos significados que en realidad no tienen, sino cosas que la persona que está explicando se imagina y entonces se le dan significados a la palabra que no, en realidad no la tiene. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hoy vamos a repasar la parábola que todos conocemos, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. En esta parábola muchos de nosotros nos identificamos, sí, nosotros como cristianos, sí, a veces nos descarriamos, y entonces, pero si nos arrepentimos, Él nos vuelve a recibir y demás, y se le dan algunos significados que en realidad mirándolo desde otro punto de vista o mirándolo más detenidamente, de pronto no es eso, sino que tiene otro significado, de lo cual vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a leer la parábola del hijo pródigo en Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Voy a leerla toda para que entendamos y recordemos bien de qué se trata. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Está refiriendo a Jesús. Jesús está en medio de muchas personas. Él quiere enseñar, ahí están sus discípulos también, y les sigue hablando. Él viene hablándoles de otras 2 parábolas y llega a esta tercera y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todos recordamos la historia. Es una de las parábolas más conocidas y la que tiene tanto contenido que siempre que se lee o si hay alguna explicación, siempre hay enseñanzas adicionales para uno. Siempre saldrán cosas adicionales. Para poder entender mejor las parábolas, recuerdan que habíamos hablado de que primero hay que identificar a quiénes está dirigida, a quiénes les está hablando Jesús. Y segundo, qué pregunta o tema es el que Jesús quiere aclarar con la parábola. Para el caso que nos ocupa, para poder responder esas dos preguntas, de a quiénes está dirigida y cuál es el tema que él quiere explicar con la parábola, para eso tenemos que ir al comienzo del capítulo 15 de Lucas y leer los primeros versículos para entender en qué contexto se está dando esta parábola. Entonces, los versículos 1 al 3 dicen así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ok, entonces ahí vemos, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos, acuérdense que son las personas más detestables para los judíos, porque los publicanos eran los judíos que estaban encargados de cobrarle a los mismos judíos los impuestos para entregárselos a los romanos. Pero entonces estos personajes cobraban y cobraban más, y no cobraban de buena forma, y les cobraban más de lo que les correspondía, y ellos se lo echaban en el bolsillo y le daban su parte al imperio romano. Entonces eran detestables, los consideraban traidores, lo peor de la sociedad. Entonces, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, o sea, todo lo peor. Y los fariseos y los escribas, o sea, los que gobernaban el pueblo judío, ¿sí? No los romanos, sino el gobierno judío, el gobierno del pueblo judío. Roma está por encima y es el imperio y está gobernando sobre todas esas naciones aledañas, ¿sí? Pero el pueblo judío siempre conservó su casta, su gobierno, y los fariseos y los escribas eran los que dirigían al pueblo judío. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola, o estas parábolas que siguen aquí a continuación, que son 3 parábolas las que Jesús relata en ese periodo, en esa oportunidad.
Entonces, ante esta crítica de los fariseos, porque Jesús entendió que estaban murmurando, ante esta crítica de los fariseos de que si Jesús era quien decía ser, no debería andar con pecadores y mucho menos con publicanos, quienes eran tenidos como lo peor. ¿Cómo es que este señor que se dice profeta y representante de Dios y cuantas cosas más, mire, en lugar de andar con los religiosos como nosotros, que somos santos, mire con quién anda, con los pecadores, con lo peor del pueblo? Debería estar rodeado solo de personas religiosas, decían los fariseos. Debería estar rodeado solo de personas religiosas, santas, obedientes, perfectas, así como nosotros, los fariseos. Eso era lo que molestaba a los fariseos y los publicanos. Entonces, para contrarrestar esa murmuración y esa crítica, Jesús empieza con la narración de 3 parábolas, que son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de el hijo perdido, que es la del hijo pródigo, ¿sí? Que muchos dicen que más bien se debería llamar el padre de familia, la parábola del padre de familia y los hijos perdidos. Pero bueno, entonces Jesús relata estas parábolas para aclarar que él tenía que estar con pecadores o en medio de pecadores y publicanos, pues de otra manera no podría cumplir con la misión que Dios le había dado, su Padre. ¿Cuál misión? Si uno va a Lucas 19:10, puede leer: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar a pecadores. Eso es lo que es la misión de Cristo Jesús, y él mismo la definió así. Si Jesús quería salvar a pecadores, pues lógicamente tenía que ir donde ellos estaban, tenía que andar en medio de ellos, en medio de publicanos y pecadores, lógicamente. Jesús en estas 3 parábolas dibuja cómo es su amor, cómo es el afán de Jesús, su preocupación y su entrega por salvar a un pecador. Y así debemos sentir nosotros y entender que lo que hizo Cristo Jesús, esa entrega, ese interés para que tú vuelvas tus ojos a Cristo, vuelvas tus ojos a Dios y lo aceptes en tu corazón como Señor y Salvador, poniendo toda tu fe en Él para que tú puedas ser salvo. Entonces Él quiere mostrar aquí cuál es su afán para que eso suceda, para que los que no son salvos lo conozcan y lleguen a serlo. Muestra con qué dedicación y con cuánto amor busca lo que se había perdido, cómo busca al pecador. Y al encontrarlo y salvarlo, Jesús describe el gran gozo que se produce cuando un pecador se arrepiente y se somete al Señor. Relata eso Jesús, ese gran gozo que se da y que se dio cuando tú fuiste salvo, cuando tú aceptaste al Señor. Él quiere recalcar eso, ese gozo, ese regocijo, porque un pecador se arrepintió y vino a los pies de Jesús. Ese gozo y regocijo se extiende hasta las huestes de ángeles del cielo, quienes se regocijan y celebran el triunfo del Hijo sobre la muerte y el pecado al rescatar a un pecador de las garras de Satanás. Celebran en el cielo tan pronto alguien llega a los pies del Señor. Entonces aquí empieza la primera parábola. Vamos a leerla rápido. La primera parábola, o sea, la de la oveja perdida. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es la palabra. El pastor de la parábola encuentra a su oveja perdida y le da el cariño y el cuidado de alguien que verdaderamente ama las ovejas. Imagínense el cuadro. Encuentra la oveja, la ovejita, la alza y la pone en sus hombros y él la lleva a donde tienen que ir. Se refleja el cariño de Jesús. Y así fue contigo. Él te recogió del fango y no importa lo sucio que estabas, pero Él te recogió y te puso sobre sus hombros. Ese es el amor, el cariño de Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, hay gozo en el cielo. Pero aquí en esto que dice, ¿realmente hay en la tierra justos que no necesitan arrepentimiento? No hay. Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Lógico, con excepción de los legalistas, con excepción de los fariseos. Uy, nosotros no, nosotros somos santos. Nosotros no necesitamos arrepentimiento, no necesitamos a nadie más. Eso para esos pecadores y publicanos. Yo soy perfecto, yo no necesito, yo cumplo. Por ahí por ahí cometo algún errorcito, pero es que ¿quién no peca? Ellos eran los que no necesitaban. Por eso Jesús dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 90. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y eso les caía directamente a los fariseos. Por no haber dicho Jesús, podría haber dicho en el cielo por un pecador hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 fariseos que se creen perfectos y creen que cumplen toda la ley y están bien ante los ojos de Dios. Pero lo dice más suavemente, dice simplemente las ovejas. En la tierra no hay justos que merezcan la salvación. Todos nosotros necesitamos arrepentimiento, pues nacemos pecadores y pecamos aún más en nuestras vidas. Nadie es perfecto. Entonces se ven claramente los dos propósitos de Jesús: buscar al perdido y rescatarlo, buscar lo perdido y salvarlo, lo que ocasiona un gran gozo que se transmite no solo a sus amigos, aquí habla de los amigos, pero no solo a sus amigos, sino incluso hasta los confines del cielo. El gozo porque tú le dijiste sí a Cristo Jesús. Viene la segunda parábola, o sea, el de la moneda perdida. Dice Jesús: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, en esta parábola también se notan los dos temas: encontrar lo que se había perdido, encontrar y salvar al perdido, y el regocijo se nota, ¿sí? El gozo que se comparte con sus amigos y se transmite hasta los confines del cielo. La tarea de Jesús: venir a salvar y llevar gente a la salvación, buscar gente, hallar la gente y llevarles a la salvación. Notemos que en ambos casos, tanto la mujer como el pastor
compartieron con sus amigos el gozo de recuperar lo que se había perdido. El mismo gozo que cualquiera de nosotros, cualquier creyente, cuando uno es recién convertido, le da a uno un gozo de haber encontrado a Cristo Jesús, esa sensación, todo lo que pasa en uno cuando viene uno en verdadero arrepentimiento a los pies de Jesús. Se produce un gozo que uno no lo sabe describir. Ese momento cada quien lo tiene de maneras diferentes, unos lo sienten más fuerte, otros no tanto, pero es un momento diferente. A eso es a lo que se está refiriendo aquí Jesús. Y después de esa parábola de la moneda perdida, viene la tercera parábola, que fue la parábola, que es la parábola del hijo pródigo, que ya la leímos, ¿sí? La tercera parábola, y en la cual, en esa parábola del hijo pródigo, se distinguen tres personajes principalmente. Esos tres personajes son el hijo menor, el padre y el hijo mayor. Hay que tener en cuenta y ver por qué Jesús pone a los tres y habla de cada uno de los tres específicamente. Primero, el hijo menor. El hijo menor, por lo relatado, el hijo menor le hace una irrespetuosa petición al padre. Dame lo que me corresponde, dame mi herencia. Para mí, ojalá que tú ya te hubieras muerto para yo poder recibir mi herencia. Pero no te has muerto, pero dame a mí la herencia de una vez. Eso era diciéndole, prefiero que estés muerto. Era una irrespetuosa solicitud de ese hijo menor al padre. Por mí sería mejor que estuvieras muerto. El padre lo hace y le da su parte. Es interesante, si ustedes miran allí, cuando dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Punto. Esa es toda la explicación que da aquí el Evangelio. Padre, dame los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Ese hecho nomás, eso acarrea una cantidad de eventos, porque el padre tiene que poner en venta algunos de sus terrenos para poderle dar la parte que le correspondía a su hijo. Eso no es tan inmediato, no es que él tenga ahí entre el bolsillo, ok, tenga los $100, no, es algo que tiene que ver, porque el hijo, él tenía 2 hijos, toda la herencia, todo lo que él tenía, pues tenía que dividirlo en 2 y darle eso no era fácil darle a él ese dinero, tuvo que tener un proceso mucho más largo y tedioso. Pero aquí lo narran así, sencillamente, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Punto. No dice que el padre, pero mi hijito, ¿cómo se le ocurre? Eso no se puede así. ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que haga? O lo que sea. No, nada de eso. Simplemente le entregó lo que le correspondía. Eso empieza a ser el hijo menor. Se va a vivir, el hijo menor se va y vive una vida licenciosa, como se dice, o sea, llena de pecado, y todo lo despilfarra. Por eso es que se llama el hijo pródigo, porque lo dio a todo el mundo, todo lo que tenía, eso lo despilfarró, lo repartió a todos los demás. Y ya cuando no le quedaba nada, estando en bancarrota y sin un trabajo digno, vuelve en sí, dice la parábola, vuelve en sí. ¿Qué pasó? ¿Yo qué estoy haciendo? Me acuerdo en este momento de eso de volver en sí, cuando yo, que era alcohólico, y muchas veces traté de quitarme ese vicio, aún siendo cristiano. Pero entonces hubo un momento en que yo tenía una cita con unos amigos para beber y llegué tarde a esa reunión. Cuando llegué, ellos ya estaban borrachitos. ¿Sí? Entonces cuando yo llegué y empecé yo a mirarlos, todo lo que estaban haciendo,
esto es lo que yo hago cada vez que me siento a tomar con ellos. Esta ridiculez no puede ser. Volví en mí, como se diría aquí, volví en mí. Pero yo creo que eso ya me había pasado muchas veces. ¿Sí? De ver a otros ahí borrachos y sin sentido. El Espíritu Santo actuó en mí en ese momento. Y yo, que era bebedor por muchos años, de ahí para adelante, nada. No volví. Entonces, por eso me acuerdo de esto mismo, cuando dice acá, estando en bancarrota y sin trabajo, el hijo menor, allá, con no muy buena gente alrededor, vuelve en sí. Ese vuelve en sí, para este caso del hijo menor, ese vuelve en sí, es donde uno ve y entiende después que es el Espíritu Santo el que toca a esa persona y le dice, oiga, despiértese, ¿qué es lo que pasa con usted? Y le da a uno una nueva vida, un nuevo nacimiento, como se dice, y entonces empieza uno a volver en sí. Uno metido dentro de el vicio y todo eso, está uno como muerto, como se dice, muerto en los delitos y pecados, y uno de muerto no puede volver en sí. Tiene que ser el Espíritu Santo el que obra en uno, no por las propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien le da a uno la fe. Gracias a Dios se nos la dio a todos y cada uno de los que estamos aquí. Vuelve en sí el hijo menor y se arrepiente y decide ir al padre para que al menos lo contrate como jornalero y poder pagar por una comida digna. Él ve que ahí no hay nada que hacer, bancarrota, nadie le da buen trabajo. Al fin había alguien que le dijo, oiga, vaya a mi hacienda y al menos dele comida a los cerdos. Imagínense eso, un judío para quien los cerdos es lo peor que puede haber. Ellos consideran algo inmundo al cerdo y preciso le sale ese trabajo. Si quieres trabajar, ve y llévale comida a los cerdos. Y llega a tal punto su desesperación que él quisiera al menos comer algo de las algarrobas que le dan a los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. A pesar de ser judío y metido en eso ahí con los cerdos. Terrible ese sufrimiento. Y tocó fondo, como se dice. Y muchos de nosotros tenemos que llegar hasta ese punto para que uno vuelva a los ojos a Cristo. Pero bueno, este llegó, el Espíritu Santo actuó, volvió en sí y dijo, voy a ir donde mi Padre. Me arrepiento de lo que hice, voy a ir donde Él, para que al menos me contrate como jornalero. Al menos no quiero que me vuelva a meter en la familia, si es el caso, pero al menos como jornalero. Los jornaleros de allá, pues, viven mejor de lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces el hijo menor vuelve al padre. ¿Sí? Ahí es donde uno se da cuenta que el hijo menor no es que sea un cristiano que le dio por pecar una vez que otra y listo. No. No era un cristiano. Un cristiano no hace eso. Una persona así una persona cristiana no hace esa clase de peticiones al Padre y mucho menos se va y dura tanto tiempo pecando. Por eso hablamos esta mañana sobre lo que es ser un cristiano, de cómo se distingue un cristiano, pues aquel que no practica el pecado. Así es que se distingue un cristiano, el que practica el pecado, el que peca continuamente, ese no es cristiano. No es de un cristiano que venga y le diga a uno, poníamos ese ejemplo esta mañana, un cristiano que venga aquí a uno y le diga, bueno, pastor, lo que pasa es que ayer adulteré. No, ¿cómo así? No, venga a ver, algunas palabras, oramos y demás. A la semana siguiente, padre, volví a adulterar. Pero hermano, ¿qué pasa? Venga a ver.
A la otra semana, lo mismo. Y después a los 3 o 4 días, no, es que no puedo aguantarme. ¿Puede uno decir que es un cristiano? No, no, porque está practicando el pecado. Forma parte de su vida. ¿Sí? Y hay cosas de esas que persisten aún en medio de nosotros. La pornografía y cosas así son cosas que sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. ¿Qué es eso para un cristiano? No puede uno decir, es que no puedo. No, el cristiano es el único en el mundo que no puede decir, no puedo. Un cristiano no puede decir, no puedo. Porque tiene todo el poder que se puede imaginar. Tiene el poder del Espíritu Santo. Ya lo tiene. Todos lo sabemos. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Que caigamos de vez en cuando es otra cosa. Porque en ese momento uno se arrepiente, pide perdón. Y vamos a Juan 1:9 de que fiel es Dios, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. Es para esa clase de pecados que de vez en cuando el cristiano comete, no para algo que consuetudinariamente hace el cristiano. Entonces, el hijo menor entonces vuelve al padre. Entonces ahí entra en escena el padre. La tristeza del padre, la tristeza desde el día en que su hijo menor se fue, la tristeza del padre por la ida de su hijo menor es clara. Es muy clara aquí en el texto cuando dice, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio allá de lejos, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Él estaba allá, todos los días mirando ahí por la ventana, ¿será que viene? ¿Será que no viene? ¿Será que vuelve? ¿Será que no? Pensando en su hijo, hasta que por fin allá a lo lejos ven el camino a alguien caminando como su hijo. Lo único que podía distinguir así a esa distancia, digo yo, es su caminado, la forma de caminar, alguna cosa, porque estaba lejos. ¿Sí? Y por la ropa no, porque él estaba vestido de harapos y estaba cuidando cerdos, pues ¿cuál era la ropa que llevaba? Ni por la ropa ni por nada. Alguna cosa distinguió el padre desde lejos. Ese es mi hijo. Y sale corriendo hacia donde está el hijo. Pero ahí hay que reconocer una cosa, las costumbres de la época. Eso es impactante, ese relato de que el padre salió corriendo a recibir a su hijo y a abrazarlo y besarlo. Es necesario tener en cuenta lo siguiente: las costumbres de la época no permitían que un padre de esos, dueño de un terreno y reconocido en la aldea, padre de 2 hijos ya mayores y toda la cosa, como especie de patriarca, pues alguien así, ¿cuándo que él tenga que correr? Y para correr él tenía que levantarse la túnica y amarrársela aquí, pues para poder correr, o si no se tropieza y se cae por las túnicas que se usaban en esa época. Cuando se dice ceñirse los lomos, quiere decir eso. Él se ciñó los lomos, o sea, se levantan las 4 puntas de la túnica, o la levantan acá y se ciñen los lomos para poder correr rápido. Y eso de mostrar las piernas, un señor de esa edad y toda la cosa, no, eso no era normal. Pero él no le importó y lo hizo. Es mi hijo y yo voy donde él. Y con ese amor, tal como lo dice acá, se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! El hijo empezó de todas maneras a decirle humildemente que reconocía su pecado contra el cielo y contra él, y que no era digno de llamarse hijo.
ante ese arrepentimiento, ni siquiera lo dejó terminar de hablar, porque recuerdan que antes había dicho, le voy a pedir que me dé trabajo como jornalero y yo puedo ayudar y pagarle lo que me dé o lo que sea. Ni siquiera lo dejó seguir hablando. Ante ese arrepentimiento, el padre lo trató como si el hijo no hubiera hecho nada malo, porque él se había arrepentido y había venido a los pies de hijo y había reconocido que había pecado contra el cielo y contra ti. Es como si nada hubiera pasado. Su pecado había sido perdonado y borrado. El hijo vino en busca de trabajo, pero estaba arrepentido y recibió la gracia de su padre. Y ahí ve uno esa otra cualidad, ese otro atributo de la gracia, que va el hijo por decir algo, va el hijo por 20 de algo, pero él recibe millones porque recibe la gracia del padre, y todo lo del padre se lo da a él, y lo vuelve a reconocer y lo abraza y lo besa y lo coloca, y vengan todos, vamos a celebrar que mi hijo volvió. Así es, y así sucedió cuando tú viniste a los pies de Cristo. Lo mismo. Y era tal el gozo del padre, pues que lo celebró con todos sus amigos y con todos los empleados de la hacienda. Celebró el regreso de su hijo amado. Ahí se ve cómo es que funciona lo de la salvación. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que este hijo, vuelto nada, en bancarrota, sucio, atendiendo cerdos, lo peor, ¿sí? Así como nosotros antes de llegar a Cristo. Y así estaba él, incapaz de pensar en algo de salvación, así como nosotros. Pensar en salvación, ¿cuándo? Salvación antes de nosotros ser cristianos. El Espíritu Santo lo regenera, le da una nueva vida, le da conocimiento de pecado y deseo de arrepentirse. Es lo que hace el Espíritu Santo en el pecado. El hijo menor se arrepintió y recibió gracia sobre gracia. Porque fácilmente hubiera podido llegar el padre allá, ya viene, al fin. Espere que llegue acá y verá lo que le pasa. Y usted llega acá. Bueno, venga a ver, joven, venga, arreglamos cuentas. Mire, yo le di esto y esto y esto. ¿Qué me vas a dar de esto? ¿Y qué vas a producir para devolverme todo lo que te di? Y como me trataste y todo eso. Y tú estás castigado y, mejor dicho, si quieres volver aquí, tienes que ponerte a hacer todas estas cosas y estas, para ver si al fin medio puedes devolver algo de lo que te di. No, nada de eso. Así nos recibió Dios cuando nos arrepentimos y llegamos a los pies de Cristo. ¿Qué tal que Él nos hubiera exigido reponer todo lo que nosotros hicimos? Imposible. Pero Dios lo borró, lo perdonó todo. Esa es la gracia de Dios, nosotros sin merecerlo. Así como el hijo menor, que iba a merecer ¿qué? Nada. Pero no, él lo recibió con los brazos abiertos. Y aquí es cuando entra el tercer personaje, ¿sí? El hijo mayor. En contraposición a la reacción amorosa y llena de gracia por parte del padre, encontramos la reacción del hijo mayor, quien, como los fariseos y escribas, rechazan que el padre no lo hubiera reprendido y castigado por lo que había hecho. Los fariseos, ante ese cuadro, no, ahora sí lo va a castigar, y así lo que acaba de decir, le va a decir cuántos pares son 3 moscas, como dice un dicho por ahí. Le va a decir las cosas claras. No, eso es lo que deseaban los fariseos, o lo que normalmente hacían, pero no. El padre ha debido ponerlo a trabajar hasta que pagara hasta el último centavo para poder tener nuevamente los privilegios de pronto, de volver a ser su hijo. Entonces, ante la celebración del padre, el padre estaba celebrando, en lugar de regañarlo, celebrando,
por haber recuperado a su hijo, el hijo mayor se llenó de envidia y de rencor y le reclamó al padre que el que merecía la celebración era él y no ese hijo tuyo, como se refirió cuando habló con el padre. Ese hijo tuyo. Y que le dijo mi hermano, no, ese hijo tuyo, que había gastado todo su dinero con rameras y había deshonrado a la familia. Él no necesita nada. Yo sí cumplí, yo fui obediente y yo obedecí siempre. Yo merezco esta celebración y muchas más celebraciones, como si él no hubiera desobedecido nunca. O sea, lo mismo que hablábamos en la primera parábola de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento, o creen no necesitar arrepentimiento más bien. Lo mismo, yo fui obediente y yo te obedecí, hice todo, he hecho todo lo que tú me dices que haga. Y que ni siquiera ni siquiera una ovejita me has dado para yo celebrar con mis amigos. Pero en cambio viene tu hijo que ha espalfarrado todo y claro, al chiste el becerro gordo y todo. No. Tú estás mal, le diría el hijo mayor al padre. La actitud del hijo mayor era la misma actitud de los fariseos que aparentaban bondad por fuera, pero en realidad injuriaban y despreciaban a Jesucristo. En este caso representado por el Padre. El Padre es una representación de Cristo Jesús. Por reconciliar a pecadores a los que la sociedad religiosa judía había rechazado. Recuerdan que al comienzo leímos que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. A pesar de este comportamiento del hijo mayor, o sea, de los fariseos, el padre lo invitó a la comida de celebración. El padre salió y le dijo al hijo mayor, y que él le está diciendo, ¿cómo estás celebrando esto? Yo soy necesito, yo sí me merezco la celebración. El padre, en medio de su amor y sabiendo lo que le está diciendo su hijo y como es el pero lo invita. Camina, ven y comemos, ven y celebremos que tu hijo regresó. Y la parábola termina así. Voy a leer los últimos versículos, porque el final es muy interesante. Vamos a mirar una cosa. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Otro que cree que nunca ha pecado. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿De qué te quejas? Tienes todo. Mas era necesario, le dice el padre al hijo mayor, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y termina la parábola. Y es hallado. Pero ¿y qué pasó? ¿El hijo mayor qué? ¿Volvió? ¿Entró a la celebración al fin? ¿O no? ¿O qué hizo? ¿Qué hizo? No se sabe, queda cortado de ahí y después no hay ninguna otra explicación, porque después ya lo que sigue es el capítulo 16 de Lucas, donde empieza Jesús con otra parábola ahí enseguida. Entonces, hay varias posibilidades y de pronto cada quien debe escoger cuál es la posibilidad que más le gustaría, ¿sí? ¿Cuál es la posibilidad que más le gustaría de la terminación? Lo que sigue ahí, ¿cuál sería el renglón siguiente de esa parábola? Porque terminó así. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Entonces, una posibilidad es, el hijo mayor entendió que también era pecador y arrepentido acepta la invitación del padre y entra a celebrar con él y sus amigos que su hermano menor regresó a la vida. Esa es una posibilidad. El hijo mayor cayó en cuenta y se arrepintió. Y se dio cuenta que era tan pecador como el otro. Y entró a celebrar y toda la cosa. Bien, hermano, bien. Con esto que hemos leído, ¿ustedes piensan que ese hubiera podido ser el final? Difícil. Segunda posibilidad. El hijo mayor no acepta la invitación de su padre. Rechaza el recibimiento a su hermano y prefiere no juntarse, como se dice, no juntarse con esa chusma, pues de seguro hay muchos pecadores entre ellos y prefiere seguir puro y no contaminarse con esos pecadores. Se queda afuera. Yo no me junto con esa clase de personas. Esa es otra posibilidad. No dijo nada más. Ok, hagan ustedes lo que quieran, yo me quedo aquí afuera. O el hijo mayor se pone tan furioso con su padre que agarrando lo primero que encontró, golpeó a su padre hasta matarlo. ¡Wow! Eso es un final muy cruel. ¿A quién se le ocurriría un final de esos? ¿Cómo? No, esa es la menos posible, ¿cierto? A pesar de que esta última alternativa parece exagerada e imposible, fue la que escogieron los fariseos y escribas. Porque eso fue lo que hicieron con Cristo. Lo mataron. Después de haberlo golpeado, lo crucificaron. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hicieron los fariseos con el padre de este hijo menor. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Y eso nos sirve, todo esto que hemos visto nos sirve para hablar con cualquier persona, presentarles a Cristo. ¿Cristo quién es? Cristo, no, es que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Tú, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Lo que sea. El hijo menor, sabemos, representa al pecador que se arrepiente, ¿sí? Y viene a Jesús, un nuevo creyente. El padre representa a Jesús, Jesús mismo, quien nunca rechaza al que viene a él en arrepentimiento y fe. Nunca lo rechaza. Por más de que se hubiera gastado toda su fortuna y hubieran dado donde hubieran dado. Y el hijo mayor representa a los fariseos y legalistas que creen no necesitar arrepentimiento, pues han cumplido con toda la ley que ellos mismos han hecho para sí, pero no con la ley de Dios. Aparentemente, pero por dentro, sepulcros blanqueados, como el mismo Cristo les dijo. Entonces, de ti, de cada quien, depende ponerle el final a esa parábola. ¿Te identificas con el hijo menor o con el hijo mayor? Jesús el Padre, Él invita a todos. Él invita a todos, pero solo los que se arrepienten disfrutan de la celebración celestial que se produce cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Hablando de esta parábola, podemos compartir el Evangelio de Cristo, y a eso es a lo que somos llamados. Dios quiera que Él nos permita y nos recuerde todo esto que vimos hoy para cuando hablemos con alguien sobre el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por
este cuadro tan hermoso de tu gracia, de tu misericordia, del perdón de pecados, Señor. De este cuadro en que nos muestras, Señor, cuán pecaminosos somos nosotros y que no merecemos absolutamente nada. Pero gracias a tu gracia y a tu misericordia lo tenemos ahora todo, porque nos diste la salvación. Gracias por tu Hijo, Padre, porque todo eso es posible por la muerte sacrificial de tu Hijo. Gracias, Padre, porque tú confirmaste que eso era suficiente por medio de la resurrección de tu Hijo. Padre, te oro, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Señor, y que compartamos el Evangelio con otras personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con cualquier persona. Padre, te damos gracias, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición para esta próxima semana. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.